Chicos, buenos días. Ok, chicos, buenos días para todos. Entonces vamos a iniciar hoy, que sería la última clase del segundo periodo. Vamos a hacerla en dos partecitas. Vamos a terminar pues algunos de los momentos de la guía que quedan faltando, que son corticos en realidad. Y al final voy a explicar lo de el formato de autoevaluación para cómo llenarlo, para que me lo envíen después de finalizar la clase. Aquí a compartir. Dígame. Para ver nuestras notas. ¿Dónde las vamos a mostrar o algo? ¿Qué? En Acros Loaiza. Listo. Vamos por acá. Bien, entonces recordemos que una reacción sucede por la interacción que existe entre las moléculas de dos sustancias. Cuando no existe reacción, simplemente es una mezcla que se considera un cambio físico. Entonces, por ejemplo, veíamos las clases pasadas, tipos de reacciones como esta. Entonces recordemos, no sé si en el laboratorio lo alcanzamos a hacer algún día, la reacción entre la sacarosa y el ácido sulfúrico produce desprendimiento de gases, ese gas es CO2 y óxido de azufre, y su producto sólido, el que vemos aquí, es carbono. Ahí está sucediendo una reacción química, porque las moléculas de las sustancias están interaccionando unas con otras para producir otro tipo de moléculas. Entonces, una reacción química siempre se presenta cambio en la materia. O sea, desde que haya cambio en la materia está sucediendo una reacción química. Chicos, las preguntas que voy a hacer hoy no son para entrega, porque ya la semana terminó, el periodo ya terminó, entonces la vamos a hacer de tipo oral. Es decir, que hoy la nota de sustentación la vamos a calificar aquí mismo en clase. ¿Listo?
Entonces, existen varios tipos de reacciones. La primera es la reacción de síntesis o combinación. ¿Qué significa de síntesis o combinación? Cuando dos sustancias, una sustancia A y una sustancia B, se mezclan para producir una sola sustancia. El ejemplo más claro, el que acabamos de ver ahorita, o el ejemplo del agua. Recordemos el agua. El agua que es que está compuesta, ¿quién me recuerda? Una molécula de oxígeno y Ujú. dos de Hidrógeno. hidrógeno. Correcto. Hidrógeno. Está compuesta por oxígeno y por hidrógeno. El hidrógeno es más pequeñito que el oxígeno. Listo. Pero para producir eso, tuvo que haber una reacción entre dos moléculas, perdón, una molécula de hidrógeno, que son dos átomos de hidrógeno, y unas moléculas de oxígeno. En este caso serían cuatro hidrógenos. Entonces, cuando son estos hidrógenos mezclados con el oxígeno, hay una reacción química entre ellos, haciendo que se produzcan dos moléculas de agua. Entonces, ese es un ejemplo claro de una reacción química de sustitución o combinación, ¿ya? Cuando, de síntesis, perdón, de síntesis o combinación, cuando dos moléculas o cuando varias moléculas reaccionan para producir una sola molécula. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, en el video, nos muestran también otro ejemplo, el azufre reaccionando con el hierro. Si el azufre y el hierro reaccionan, se unen, formando sulfuro de hierro. Listo. Entonces, ese es el primer tipo de reacción de síntesis. ¿Reacción de qué, profe, que no escuché? De síntesis. De síntesis es cuando dos moléculas o dos productos, dos elementos, se unen para formar uno solo. El siguiente ejemplo de reacción es el de desplazamiento. ¿Qué sucede en el desplazamiento? Resulta que una molécula o un átomo, no necesariamente puede ser molécula, también puede ser un átomo, desplaza a una molécula u otro átomo de la otra sustancia. Es decir, le dice, quítese usted, me voy a poner yo ahí. Ejemplo de esta. Miren, por ejemplo, aquí cuando el sodio, el átomo de sodio reacciona con el agua, aquí está mal representada el agua, el átomo de sodio reacciona con el agua. ¿Qué es lo que sucede? El sodio entra a reemplazar este hidrógeno. El sodio entra a reemplazar este hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Es decir, que este sodio le está diciendo al hidrógeno, quítese usted de aquí que me voy a hacer yo ahí. Y entonces, ¿el producto final qué es? Como el sodio ya queda ahí metido, entonces queda un hidróxido de sodio, esto se llama hidróxido de sodio, y el hidrógeno queda solito. A eso se le llama desplazamiento, cuando un átomo desplaza un átomo de otra molécula. ¿Sí quedó claro ahí? Entonces repasemos. Primero la de síntesis, dos átomos o moléculas producen una sola. La de desplazamiento, cuando un átomo desplaza al átomo de otra molécula. El otro tipo es la reacción de descomposición, es la contraria a esta. Mientras que en estas dos se unen para formar una, en la de descomposición es que las dos se separan para formar dos moléculas aparte. Por ejemplo, estas reacciones se dan más que todo en presencia de una energía externa, o sea, en forma de calor o en forma de radiación ultravioleta, lo que les explicaba de la capa de ozono hace unos días. Por ejemplo, cuando se coge clorato de potasio, esta es la molécula de clorato de potasio, y se le introduce calor, como quien dice, la estoy quemando. Cuando quemo el clorato de potasio, ¿qué es lo que sucede? Este oxígeno de acá, si lo notan aquí, este oxígeno se separa de estas dos moléculas, del potasio y el cloro, haciendo que quede cloruro de potasio, aquí este se llamaba clorato y ahorita aquí se llama cloruro de potasio, y quedan las tres moléculas de oxígeno aparte. A eso se le llama de descomposición, es decir, cuando una molécula se descompone en dos moléculas. ¿Listo? En las reacciones existen dos tipos de reacciones. Existen las exotérmicas, por ejemplo, cuando enciendo gasolina, ¿qué pasa si oxido la gasolina con calor? ¿Aumenta o disminuye la temperatura?
Aumenta. Aumenta la temperatura. Ese tipo de reacción se le llama exotérmica, o sea que está liberando calor. Por ejemplo, si recuerdan, no sé si hice con ustedes en el colegio cuando estábamos en la presencialidad el experimento del ácido sulfúrico, si lo alcanzamos a hacer o no. Con el azúcar, profe. Sí, el azúcar y el ácido sulfúrico. Sí, sí. No sé si recuerdan que esa reacción también producía calor, el vasito se calentaba. Ese tipo de reacción se llaman exotérmicas porque liberan calor. O sea, en el choque de las moléculas, cuando las moléculas se están desprendiendo las unas de las otras para formar las nuevas moléculas, se libera calor. A eso se le llama exotérmica. Y al revés, existen algunas reacciones químicas que son endotérmicas. ¿Qué significa endotérmicas? Que en vez de producir calor, producen frío. Por ejemplo, cuando yo mezclo vinagre y bicarbonato, no sé si alguno haya hecho el experimento en casa ya, si se mezcla vinagre y bicarbonato, la temperatura de esa reacción disminuye. O sea que en vez de liberar calor, lo que hace es absorberlo, haciendo que se vuelva frío. ¿Listo? Esos son los dos tipos de fenómenos que pueden suceder en una reacción, o exotérmica o endotérmica. Y este es otro tipo de reacción que es reacción óxido-reducción. Esto lo van a ver más en detalle cuando lleguen a décimo, que ahí es donde ya se hace balanceo de reacciones químicas. Aquí, por ejemplo, en una reacción lo que existe es un equilibrio de electrones. Por ejemplo, aquí el zinc, que está neutro, al reaccionar con este sulfuro de hierro, lo que está haciendo es donar electrones para al quedar positivo, o sea que el sulfuro de zinc queda con dos cargas de exceso positivas, es decir, perdió dos electrones, mientras que el hierro queda neutro. Es decir, aquí hay una reacción de balanceo. Y algunas reacciones que son reversibles o irreversibles. ¿Qué significa reversibles? Es decir, que pueden tanto ir de un lado como para el otro. Por ejemplo, la reacción entre el dióxido de carbono y el agua pueden producir el ácido carbónico y viceversa. Si este ácido carbónico se quema, puede producir agua y dióxido de carbono. Es decir, son reacciones que pueden ir de un lado a otro. Sin embargo, hay unas que solamente pueden ir en un solo sentido. Si se oxida el sodio, o sea, cuando el sodio se oxida, produce óxido de sodio, pero yo separar el sodio del oxígeno, yo ya no puedo devolverme a su estado anterior. Es decir, esa es la diferencia entre reversible e irreversible. Entonces vamos a hacer unas preguntitas que van en relación más que todo con estas tres formas de reacción. Síntesis, desplazamiento, cuando un átomo desplaza al otro, y descomposición. Un momentico por acá. Bien. Entonces, en este caso de acá, ¿qué tipo de reacción química sería? ¿Me levanta la mano o habla el que vaya a hablar? Yo le pongo aquí el puntico de la nota de respuesta. Mira, aquí el ácido carbónico reacciona con el sodio, produciendo, esto es carbonato de sodio, más hidrógeno. ¿Qué tipo de reacción es esto? Profe, creo que de desplazamiento, ¿Por qué Tobón? Explícanos. Tobón. porque ahí la molécula de el CO, que no me acuerdo qué es bien, se junta con la de, pues, la de sodio se junta con el compuesto que hay anteriormente, Ajá, quitando el hidrógeno de ahí y sí, separándolo del compuesto. muy bien, exactamente. Es de desplazamiento. La respuesta muy clara la dijo el compañero. Un átomo, que es el sodio, está desplazando este ion, esta molécula de hidrógeno, le está diciendo quítese de aquí y se puso ahí. Entonces, aquí ya no queda ácido carbónico, sino que ya queda carbonato de sodio. ¿Listo? Muy bien. Esta de acá, ¿qué tipo de reacción es? Profe, Hidro- reacción de síntesis o combinación, no, Ajá. ¿Por qué? porque se juntan para formar una. Se juntan para formar una. Esa es la respuesta simple, ¿verdad? Dos moléculas se juntaron y formaron la molécula de agua. ¿Cuál de las dos Castrillón habló ahí? Dilie. Dilie. Y la última, hidróxido de bario, algo le hicieron para que produciera agua y óxido Profe, ese es de descomposición. de descomposición. ¿Quién habló?
Sara, ¿Por qué es de descomposición? porque vea, son dos que estaban juntas, entonces se separan para formar dos diferentes. Muy bien. Recuerden que estas de descomposición, estas de descomposición, para que esto suceda, recuerden que va a haber un agente externo, lo que les explica la clase pasada de la energía de activación. Entonces, aquí en este caso, le meten fuego o le meten calor al hidróxido de bario para producir agua y óxido de bario. Ok. Bueno, vamos entonces por aquí. Este es el video de la reacción química entre el bicarbonato de sodio y el vinagre, que es uno de los experimentos que proponen en la guía, pero entonces aquí simplemente lo vamos a observar. Para realizar esta actividad necesitamos los siguientes elementos: bicarbonato, vinagre de frutas y globos elásticos. Para iniciar, tomemos una cucharada de bicarbonato de sodio y la depositamos en el interior de la bomba. A continuación, depositamos el vinagre de frutas en la botella. Ahora, ubicamos la bomba con el bicarbonato en la boca de la botella. Volteamos la bomba para que el bicarbonato de sodio se mezcle con el vinagre. Observa lo que ocurre. Bien. ¿Alguien me dice por qué se infla el globo? Es como como por el gas que produce la reacción. Pero, o sea, El gas, muy bien lo hay. Sí. ¿Y qué gas crees tú que sería ese que se produce ahí? ¿cómo así, profe? No tienes idea de qué gas. Lo que estaría saliendo de ahí. ¿Cómo? No sería oxígeno lo que estaría saliendo de ahí. Oxígeno, bueno. Espinal. Algo tiene que ver con el oxígeno, pero no es oxígeno en sí. Ya les voy a explicar entonces esa reacción química, qué es lo que sucede ahí. Resulta que el vinagre es un ácido. No sé si sabían que el vinagre es un ácido. De hecho, uno lo prueba y es como medio amarguito. El vinagre es un ácido, mientras que el bicarbonato de sodio es una solución básica, es decir, es una sal, es una oxisal, que es con un pH por encima de 7, es decir, que se podría considerar una base. O sea, cuando se reacciona un ácido y una base, se produce un tipo de reacción química que es una reacción de oxidación y reducción. Aquí está la fórmula. El bicarbonato de sodio, esto no, pues, no se estresen porque no lo entiendan. El bicarbonato de sodio, que es simplemente carbonato con sodio, reacciona con el vinagre, que es ácido carbónico, reacciona con este vinagre, que es un ácido, para producir carbonato de sodio, o lo que es miren aquí quién está desplazando a quién, si entienden, el sodio está desplazando aquí a este ion, para quedar acá en esta parte de aquí, mientras que esta se descompone produciendo un gas conocido como dióxido de carbono, o sea que el globo se infla gracias a quién. Al Al dióxido de dióxido de carbono. El dióxido de carbono. O sea, al final de la reacción va a quedar el fondo una sal. Si alguna vez lo han hecho en casa, ese experimento, al final queda una sal, que es esta de acá. Queda agua, simplemente queda agua. Y queda dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono se produce en grandes cantidades. Por eso es que infla el globo como lo vemos ahí. Listo. Vamos entonces a unas preguntitas. Entonces, ¿qué ocurre si mezclamos bicarbonato de sodio con vinagre, como se observa el video? Lo acabo de explicar. Se produce dióxido de carbono, lo que hace que la bomba se infle. ¿Quién habló ahí? Sara Castrillón. Sara. Bien. Muy bien. Ahora vamos por acá. Profe, y eso ocurre por una reacción de desplazamiento. Eso ocurre por una reacción de desplazamiento. Hay un ácido, está reaccionando con una base y está desplazando sus iones. Muy bien. ¿Qué pasa si se mezclara bicarbonato y agua? Sucedería lo mismo. No, profe.
No, profe. ¿Por qué Porque lo el hay? agua no es un ácido. Pues, El agua no es un ácido. O sea que obligatoriamente tiene que ser un ácido para poder... no. Pero Entonces, no es no es la misma reacción. no es la misma reacción. ¿Recuerdan lo que les expliqué cuando yo mezclaba agua y sal? ¿Qué pasa cuando mezclo agua y sal? ¿Hay una reacción química o no? Es solamente un cambio físico. Solamente las moléculas. Recordemos que cuando yo mezclo dos sustancias pueden suceder dos cosas. O existe una reacción química porque las moléculas están interaccionando unas con otras. O simplemente hay una mezcla. Las moléculas de una sustancia quedan entremezcladas con las moléculas de la otra sustancia. Pero no existe ningún tipo de reacción. ¿Ya? Las moléculas simplemente están ahí reunidas unas con otras. Entonces, por ejemplo, en la mezcla de agua con sal, si yo evaporo el agua, al final, ¿qué es lo que va a quedar? De la sal, La por sal debajo. solita. Exactamente. Entonces, aquí sucede exactamente lo mismo. El agua, a propósito, el agua es un elemento polar. Digo, es un compuesto polar. Por eso no reacciona con la mayoría de las sustancias. Sí reacciona con los metales alcalinos. El agua tiene esa característica con los metales alcalinos, sí reacciona. De resto, con la mayoría de elementos no funciona. ¿Listo? Bueno, vamos por acá. Entonces, estas son preguntitas ya de cierre. Si yo corto una hoja, ¿qué tipo de cambio es? Y ojalá personas que no hayan Fí- participado. Físico, Marulanda, ¿por qué? pues porque simplemente está cambiando la forma de la hoja y no está viendo como ningún tipo de reacción o algo así. Muy bien, esa es la explicación. Ahí no hay ninguna reacción, simplemente cambia la forma. Pero la hoja sigue siendo hoja. Así usted la pique en 1.000.000 de pedacitos, pues son 1.000.000 de pedacitos de hoja. Entonces no va a haber ningún cambio en la materia. Muy bien. Siguiente, físico o químico. Pero yo creo que es físico. ¿Por qué? Porque pues cuando usted moja el agua, es cuando es como cuando moja el papel en el agua, el papel se ve más suave, más blandito y se empieza a dañar, a romper. Ujú. Después de mucho tiempo de estar en el agua. Sí. O sea que ¿qué cambio es? ¿Físico? Es un cambio físico. El papel sigue siendo papel. Mm, no sé. Los puse a pensar con eso. El papel reacciona con el agua. No, el papel no se deshace. No. El Queda papel se nada. deshace, pero entonces reacciona con el agua, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Sí reacciona con el agua. Sí, Sánchez. ¿Por qué? es Dime porque por qué. cuando el papel se moja, coge otra forma, o sea, es como una reacción, o sea, no sabría explicarlo bien. Bueno, cuando el papel se moja, es preciso, pues el papel se deshace, pero sucede lo mismo con un tronco de sal. Alguien ha cogido un tronco de sal y a veces en la sal se forman unos tronquitos. No sé si han visto que Sí. en la sal se forman unos tronquitos. ¿Qué pasa si yo echo ese tronquito de sal en el agua? Se deshace. Sí, ahí mismo. Sí. Y la sal dejó de ser sal. No, Si se evapora el agua, se obtiene otra vez la sal. creo que Sí. sí. Entonces, ¿qué pasaría aquí en este ejemplo? Mm, Profe, yo creo que sería como un cambio irreversible. Sería un cambio irreversible. Bueno, de hecho, si es un cambio irreversible, la hoja no va a volver a ser la misma, pero sería un cambio físico o químico. Profe, yo creo que físico, porque igual no cambian los componentes de la hoja, algo así. ¿Por qué? Pero que, El agua reacciona con el papel. ¿Han visto alguna vez el agua quemando el papel o haciendo una cosa extraña con el papel? o sea que se deshaga. Hace que se deshaga, pero o sea, algún cambio específico en el No, papel sucede. No lo sucede, ¿cierto? no es un cambio físico, sigue siendo papel. Sigue siendo papel. Lo que pasa es que el papel queda desmenuzado. Si usted evapora el agua, pues al final va a tener un asientico, una costra al final del vaso, una costra dura, que va a ser el papel ya solidificado.
pero el papel sigue siendo papel. ¿Listo? Entonces, así el agua deshaga el papel. Sucede lo mismo que con el tronco de sal. Si usted echa aquí un tronco de sal, una sal solidificada en un tronco, pues la sal se va a empezar a deshacer, se vuelve polvo, pero si usted evapora el agua, al final lo que va a obtener en el asiento del vasito va a ser una costra de sal. O sea, la sal va a seguir siendo sal. Y lo mismo aquí, el papel va a seguir siendo papel. ¿Listo? Entonces, ¿ahí qué sería? Cambio físico. Entonces. Un cambio físico. Muy bien. ¿Ahí qué sería entonces? Profe, yo creo que ahí sí ya sería un cambio químico, ¿Por qué es un cambio químico, Tobón? porque se utiliza una energía externa y las Ajá. moléculas de pues el papel y la energía externa que sería como el dióxido, el carbono que tiene los fósforos, No, eh, no, el fósforo tiene es un fosfato. Cuando tú lo prendes, ahí es donde produce fuego. bueno, entonces las moléculas del fuego y el papel Ajá. estarían reaccionando y Ajá. ese cambio sí ya sería totalmente reversible porque nunca va a volver a Hacer hacer papel. papel. Muy bien. ¿Y ahí qué se produce en esa reacción química? Quemar el papel que produce al final. Las cenizas. ¿Y eso Ceniza, qué es? ¿Qué tipo de elemento será ese? Ese es muy conocido. Como carbón. Carbón, sí, señor. ¿Quién dijo eso? Juan Pablo. Espinal. Mm. Muy bien, se produce es carbón, ¿listo? Entonces, cuando se oxida, eso es lo mismo que con el azúcar. Cuando el azúcar se oxida, produce carbón. Aquí lo mismo, cuando se oxida el papel no es más que celulosa. Cuando se oxida la celulosa, se produce carbón. Muy bien. ¿Y aquí qué hay? Cambio físico. Cambio físico. Cambio Hay cambio. físico. ¿Y por qué es físico? Porque no está cambiando la forma o sea, solamente lo está estirando, no está cambiando en sí la estructura de la bomba, pues por decirlo Eso. así. O sea, las moléculas del plástico siguen siendo, perdón, el caucho, eso no es plástico y no caucho. Las moléculas del caucho siguen siendo caucho. Muy bien, y si yo meto ese pedazo de caucho en ácido nítrico, Más probable es que se deshaga. y entonces ahí qué, Ahí es químico. ahí sería un cambio químico. Muy bien. Bueno, ok chicos, entonces ya con esto se cerraría entonces la guía. Recordemos que estas preguntitas les dije que las íbamos a hacer de tipo oral. El puntico de participación entonces queda como nota para los que participaron en esta actividad. Para continuar, entonces, les voy a mostrar aquí. Este es el formatico de autoevaluación. Ya ustedes verán si le toman el pantallazo. Aquí está ya todo completo. Es el formatico de autoevaluación. Entonces recordemos que hoy ya es la última clase del periodo. Yo ya mañana empiezo a subir notas, incluidas está la autoevaluación. Las de la primera guía ya están montadas en Acros. Lo que preguntaba ahorita Loaiza, que si las voy a mostrar. No porque todavía falta montar las de esta guía de agosto que estamos terminando. Recordándoles que hay algunos que todavía no han entregado la actividad que puse hace 15 días. ¿Listo? Que fue unas preguntitas que puse respecto a los factores de la velocidad de reacción. Lo pueden entregar. La pueden entregar hoy. ¿Listo? Entonces, cuando ya entreguen esa nota, entonces, a medida que la vayan entregando, por ejemplo, aquí algunos ya la tienen, yo ya las puedo ir montando las notas. Voy a hablar de los que ya están completos. Aquí tengo a Blandón Manuela, Caraballo, Castrillón, Castro Sara ya está, Gómez, León Sebastián, Marulanda, Mejía, Puerta Ramírez, Restrepo, Roldán, Tobón, Vargas, Vázquez, Vélez, Zapata, los tres Zapatas,
ellos ya están completos, o sea que yo ya a ellos les monto notas, si me envían la autoevaluación hoy, se las puedo montar ya el mismo día de hoy. Los demás, como todavía no han entregado la última actividad, entonces todavía están pendientes. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con esta autoevaluación? Van a llenarla, o sea, van a mirar aquí los ítems y van a colocar una nota por cada ítem. No es necesario colocar todo esto. Esto yo ya lo tengo pues en el... Profe, Dígame. profe, es cierto que la última actividad es lo de las preguntas. Que usted Sí, había, sí, no, lo señor. de una pregunta que usted había puesto. La pregunta era de la velocidad de reacción, que hay 4 tipos Ah, sí, de, los 4 componentes que influyen en la velocidad de una reacción química. Esa es la última sí. actividad. Ah, bueno, profe, listo, gracias. Entonces, esto no es necesario que lo copien. Entonces, por el WhatsApp me van a enviar las notas, las 10 notas que corresponden a cada ítem, la pueden poner así en ese orden, y la nota total. Acuerden que el total se saca sumando todo y dividiéndolo por 10. Y me lo envían por WhatsApp para yo poder subir su autoevaluación en el sistema. ¿Listo? Voy a explicarles, a ver si nos queda aquí tiempito, cómo aparecen las notas en Acros. Bien. Entonces, 9.2. Bien, entonces miren que aquí en Acros les va a aparecer 6 notas. ¿Sí la están viendo? Pero yo no veo nada. Lo veo usted. Ah, no, es que no he compartido pantalla. Espera un momentico. Perdón. Ahora sí la ven, ¿cierto? Sí, profe, señor. Bien, Profe, a usted les va a aparecer lo siguiente. Aquí está explicado cada ítem qué significa. Recordemos que al principio, pero yo explicaba que iba a poner un ítem de sustentación que corresponde al primero, que son todas estas notas que yo estoy recogiendo. Entonces yo hago un promedio y les coloco ahí la nota de sustentación. Un ítem de participación y un ítem de responsabilidad y asistencia. Esos son los 3 ítems que aparecen por guía. Es decir, ahí no les va a aparecer a ustedes las notas de las sustentaciones, sino que les va a aparecer un consolidado. Recuerden que la evaluación en esta modalidad virtual es de tipo objetivo. Entonces, este ítem que corresponde a las entregas de trabajos, este ítem que corresponde a participación y oralidad, y este otro ítem que corresponde a responsabilidad y asistencia. Esos son los 3 ítems por guía. Va a aparecerles otros 3 ítems. No sé si aquí habrá alguno que ya tenga todos los... No, no le he puesto al otro. Los otros 3 corresponden a esta segunda guía. O sea, por ejemplo, ya aquí, por ejemplo, a Castrillón Sara, que ya entregó todo. Aquí tiene 4, 5. Aquí ya le podemos poner aquí en entrega de sustentación 5. En asistencia y participación. Listo. Entonces les va a aparecer 6 notas. Recuerden, las 3 primeras son de la primera guía y las 3 últimas son de la segunda guía. Así les va a aparecer las notas. Y estos últimos campos, aquí el campo de prueba de periodo y autoevaluación les va a aparecer con la nota de autoevaluación. Recuerden que en esta modalidad no hay prueba de periodo, entonces se va a colocar ahí en esos 2 ítems. Listo. ¿Sí quedó claro cómo debe aparecer sus notas? Sí, profe. Sí, profe. Si los campos aparecen vacíos es porque usted hasta el momento aparece como no evaluado, ¿no? Entonces, porque, bueno, aquí por ejemplo en el caso de Agüero, Geraldine ya me entregó la primera guía, ya le puedo poner ahí notas, menos me faltaría la segunda guía. Listo. ¿Alguna duda, chicos? No, profe, yo creo que No, no. profe. Ok. Bueno, entonces estaré esperando. ¿Sí le tomaron el pantallazo al formatico de autoevaluación? Señor. Entonces, recuerden, no es necesario
colocar todos los ítems, simplemente colocan la nota de cada ítem y el promedio y me lo mandan al WhatsApp para yo poderlo computar en el sistema, listo. Pero y eso de la última nota se puede entregar todavía. Sí, es que el plazo era hasta hoy, no hay problema. Bueno, chicos, entonces feliz día para todos. Hasta luego, Ah, profe, profe, hasta luego. Listo, pues. Se le apretó bien. Hasta luego.